Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. No se imaginan hasta cuándo están en desarrollo, pero la reiteración de los temas, una vez más, no desgasta el concepto. Porque volvemos a Irak. Ahora, el cambio en el complicado teatro de operaciones del Medio Oriente es lo que tantas veces dijimos en el mapa y que aprendimos por experiencia estando allí en Irak, que recorrimos 2 veces desde el Golfo hasta Turquía, de sur a norte y de norte a sur. Estando primero con Saddam Hussein, la realidad sobre el terreno era la siguiente, una vez más hay que decirlo. Este rico país, con enormes riquezas gasíferas, petroleras y de una ubicación geopolítica más que estratégica, tenía a los chiitas ubicados al sur, los sunitas al centro, que eran la tribu a la que la etnia a la que pertenecía Saddam Hussein, y los kurdos al norte. Los kurdos siempre han tratado de volcarse sobre las fronteras de los países cercanos, ¿no? Siria, Turquía, Irán. Pero, por ejemplo, cuando el Shah quería presionar a Bagdad, armaba a los kurdos. Cuando la OTAN o Turquía quería presionar de alguna manera, armaba a los kurdos. No sabemos si Siria hacía lo propio, pero una vez, ustedes recordarán, hemos dicho hasta el cansancio, si alguna vez se soluciona el problema palestino, los próximos serán los kurdos. Bueno, esto sí que es un problemón en pleno desarrollo y esto se refleja en los Estados Unidos, donde mucha gente evita hacer la pregunta importante. ¿Por qué el hijo de Bush, cuando llegó a la presidencia, en las elecciones que se robó con su hermano en el estado de la Florida, su hermano era gobernador, por qué se lanzaron esa guerra a Irak? ¿Y por qué ahora tendríamos que ir a otra si es que queremos solucionar el caos que ha quedado atrás? Irak, déjenme decirles, aún en plena guerra, uno podía ir a cenar a las riberas del Tigris en un buen restaurante. Ni siquiera había blackout. Y además, usted podía comprar lo mejor de cualquier marca de Europa, si lo vemos desde el punto de vista consumista, en cualquier tienda. Ni les digo lo que eran los bazares. ¿Qué se logró con todo esto? Bueno, parece, y hay que decirlo una vez más, que vamos dentro de la línea maestra de que hablaba el honesto y asombrado general Wesley Clark, general de 4 estrellas, al decir, pero ¿cómo es posible esto? ¿Tenemos un plan para hacerle la guerra en los próximos 5 años a 7 países árabes? Y como siempre decimos, cultura de perro caliente y hamburguesa, entre los árabes metieron a Irán. Irán es musulmán, pero tiene 7000 años de cultura, de historia, de ciencia, y no son árabes, son persas. Pero para el Pentágono y para Obama da lo mismo, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Qué está pasando allí, en las zonas más sensibles de la producción petrolera? Bueno, lo que tenemos aquí. En principio, la Exxon, compañía petrolera, y la British Petroleum están evacuando personal. Otras dicen que no, que solo en un porcentaje y que van a tratar de mantener la presencia. Porque si bien querían el petróleo y que los demás hicieran la guerra para garantizarle los concursos, no puede ser que ahora, con los primeros triquitraques, resultan que salen corriendo. En fin, los peshmergas avanzan desde Taza a las afueras de Kirkuk, recogiendo el material militar que había dejado atrás el grupo de soldados iraquíes al huir. Las Fuerzas Armadas de Irak, que eran tan respetadas y temidas que pudieron hacerle frente incluso a los iraníes, ahora son una caricatura después que pasaron por allí Estados Unidos y sus aliados. Los que tenemos alguna experiencia en los frentes de guerra nos preguntamos, ¿estos son disparos a un enemigo o están posando para las cámaras? Está demasiado posado esto. Bueno, como les decía, los peshmergas
que son los del ejército del Kurdistán iraquí, parte de ellos y del oriente, hacen presagiar la posible apertura de un nuevo frente entre Bagdad y Erbil, al tiempo que se intensifica la retórica belicista por parte de la cúpula del gobierno regional kurdo. ¿Quién está detrás de los kurdos? Adivinen. Unos 20 peshmergas pueden haber resultado heridos tras una escaramuza en Bashir, a unos 30 kilómetros de Kirkuk, en la que se ha visto envuelto un pequeño destacamento de las Fuerzas Armadas iraquíes, según testigos que aseguran haber presenciado la refriega. El episodio ha tenido lugar durante la contraofensiva liderada por las fuerzas kurdas contra milicianos del ISIS. Cuando decimos el ISIS, es el Ejército de Liberación de Irak y Oriente, ¿no? Avanzaban sobre Bashir, pueblo cercano a las instalaciones petrolíferas de Taz. Los que ganaban estas escaramuzas festejaban, siempre conscientes de la presencia de las cámaras. Cuando uno de verdad está en combate, ni se acuerda de dónde están. Los combatientes kurdos lograron hacerse con el control de Kirkuk, el ombligo de la producción petrolera al norte de Bagdad, y eso lo lograron la semana pasada, después de que los efectivos militares iraquíes abandonaran sus posiciones ante la arremetida de los yihadistas en su camino hacia Bagdad. Las carreteras hacia el norte y hacia el sur, generalmente bien asfaltadas y transitables, ahora parecen ser todas las venas de los teatros de operaciones. Si ustedes me dicen que le están disparando al enemigo, así de pie y en posición tan tranquila, no les creo. Esto parece una pose. Pero en fin, esto es lo que nos mandan hoy Reuters y otras agencias, porque todos los que tienen un camarógrafo allí tienen que mandar algo, desde luego. Están en un frente de guerra, están recibiendo paga extra por riesgo y ainda más. Las fuerzas de seguridad kurdas se enfrentan con militantes del ISIL en Kirkuk. Bazucas del moderno tipo y alguna cohetería liviana tierra a tierra. La policía dijo que las fuerzas kurdas habían viajado a Bashir desde Kirkuk para ayudar a combatir un enemigo común: los militantes sunitas que estaban utilizando morteros y ametralladoras para golpear al pueblo. Al-Maliki dice en Bagdad que el ejército contraataca, aunque los ataques fueron duros y dolorosos. No hemos considerado otra cosa sino ser capaces de contener este intento de deteriorar la situación desde el punto de vista psicológico y los que pretenden afectar la moral de nuestros combatientes. Al-Maliki, no obstante, reconoce que la división política fomentó el actual conflicto, es decir, la división de la que hablábamos en el mapa. En este discurso televisado a la nación, Al-Maliki volvió a atribuir la actual situación a una conspiración tejida por el yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante, es decir, el Oriente, o el Este si quieren, y miembros del disuelto Partido Único Baas, que dirigía el fallecido dictador Saddam Hussein, pero que era muy bueno cuando le compraba material bélico a las potencias occidentales y no le llamaban dictador para nada, sino el hombre duro necesario. Pese a la polarización política principalmente entre suníes y chiitas, Al-Maliki afirmó que el proceso para elegir a los presidentes del Parlamento y del país, así como un nuevo gobierno, seguirá con su cronograma y no está en peligro. Aquí lo que vemos es muchos fusiles M16 y otras variables del mismo, de fabricación estadounidense. Y el uniforme pixelado también parece del mismo origen. Sobre la situación militar dijo que la actual crisis es un revés pero no una derrota. Y el jefe de Estado, gran monumento de la Plaza Central, monumento a la libertad, inconfundible, eso es Bagdad donde lo pongan. Al-Maliki desmintió además que la mayoría de los voluntarios que van a luchar contra la insurgencia puede que sean de confesión chiita, y adelantó que estos milicianos se convertirán en el pilar del nuevo ejército iraquí. También criticó a los medios de información de Qatar y de Arabia Saudita por calificar supuestamente a los combatientes del Ejército de Liberación del Oriente y el Levante como revolucionarios.
Son mercenarios bien pagados. Vean esto. Ustedes vieron el blindaje que tiene esta camioneta. Esto es un mercenario, lo pongan donde lo pongan. No lleva ninguna insignia, lleva un buen chaleco antibalas, por supuesto lentes de sol para disimular un poco su identidad. Viaja en una camioneta todoterreno con aire acondicionado y con tremendo blindaje. Pero los que se llevan la parte fea son estos, los integrantes del ejército de Irak. Bueno, no es aquel poderoso ejército de Irak, lo que queda después de haber acabado con Irak y con Saddam Hussein. Este es el campo de Subira Oil, la petrolera estatal, y Exxon desaloja parte de su personal, British Petroleum desaloja parte de su personal, y ExxonMobil realizó un importante desalojo de Irak. No menos de un 20% de los trabajadores de alto nivel, dijo este miércoles el jefe de la petrolera estatal iraquí South Oil Company, Diyah Jafar, aquí en pantalla. El funcionario agregó asimismo que por el momento la ENI italiana, Schlumberger, Weatherford y Baker Hughes no tenían planes de evacuar a su personal de Irak luego del rápido avance de los milicianos sunitas. Este mensaje no es satisfactorio para nosotros. Deberían permanecer aquí en el terreno, dijo Jafar, ya que si les gusta nuestro petróleo tienen que hacer frente a las novedades que ocurren, ¿no? Le aseguro a las empresas que los acontecimientos actuales en el país no han afectado ni afectarán en modo alguno a las operaciones en el sur, afirmó. Y agregó que el nivel de exportación de junio será de 2.700.000 barriles por día. والمهم بس بالتأكيد هذا المخطط هذا الشهر هو 1,700,000 ولكن إن شاء الله اليوم Cualquiera sea el caso, los estadounidenses y los británicos desalojaron buena parte de su personal y esto parece contradecir la idea de tranquilidad y de control que emite el alto funcionario de la petrolera estatal. Mientras tanto, todo el que tenga un armamento y un vehículo parece estar patrullando, sobre todo si hay cámaras presentes, ¿no? Esta pose indica alguna tranquilidad. Como sea, Obama pondera la respuesta a la crisis en Irak. Y aquí están, en el Salón Oval, los líderes del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Por lo que respecta a la cita con el presidente, acudieron los líderes demócratas de la mayoría en el Senado, Harry Reid, el de la minoría de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, el presidente republicano de la Cámara, John Boehner, y el líder de la minoría senatorial, Mitch McConnell. Antes de la reunión, el demócrata Reid declaró que Estados Unidos no debe enviar tropas a Irak, un país en guerra civil, mientras que aquí en pantalla el republicano Boehner, no sé, sabemos cómo hace, pero siempre está bronceado, dijo tras el encuentro que Washington no debe absolutamente coordinar ninguna respuesta a la crisis con los iraníes. Aunque el presidente Barack Obama ya ha dicho que no enviará tropas de combate, quedan las opciones de bombardear con drones, dar asistencia a las fuerzas de seguridad y urgir a Nouri al-Maliki a que gobierne de forma incluyente. Hay varias notas editoriales de prensa en los periódicos estadounidenses que tratan de influenciar en esta discusión, porque desde luego los lobbies del aparato tecnológico militar industrial tienen mucho que ganar. El New York Times decía hoy un balance en Irak y aplaude la mesura de Obama por el énfasis que ha puesto en la necesidad de impulsar reformas políticas por encima de cualquier intervención militar. El Washington Post asegura en un reporte que Maliki, lejos de estar perdiendo el control, lo está ganando, a pesar de que todo el mundo le echa la culpa por sus políticas sectarias que han dividido el país. El Times recomienda que en el caso de que se haga, Obama debe dejar claro que cualquier acción militar será no para apoyar al gobierno de Maliki, sino para desbaratar el impulso de los insurgentes que mostrábamos y darle espacio al ejército iraquí para reagruparse. De acuerdo con el Post, las negociaciones sobre la formación de un nuevo gobierno iraquí han sido suspendidas. Y en lugar de eso, las facciones chiitas que intentaban evitar que Maliki consiguiera un tercer periodo al frente del gobierno, ahora se han alineado con los sunitas y los kurdos en contra de la invasión de los militantes. El otro que ha opinado, mientras Boehner se llevaba el gran tiempo en televisión, es el ex vicepresidente Dick Cheney, principal propulsor de la invasión estadounidense a Irak en tiempos de George Bush.
En un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, firmado por él y su hija Liz, Cheney dice que rara vez un presidente estadounidense ha estado tan equivocado sobre tantas cosas y a costa de tantas personas, y que las afirmaciones del presidente de que por fin se están acabando las guerras en Irak y en Afganistán se han estrellado contra la realidad. Por supuesto, este hombre que tiene agallas para querer ser presidente ha hecho de esta oportunidad una plataforma política y responde a todo lo que le pregunten, batea lo que le tiren. Luego, saliendo de la Casa Blanca, de una reunión con Obama, hay más declaraciones, pero ahora comité del Congreso y está presente los grandes galones. Well, first of all, we have a request from the Iraqi government for air power. You do? We do. And do you think it's in our national security interest to honor that request? It is in our national security interest to counter ISIL wherever we find them. Open source reporting that... Quien habla es nada menos que el general del ejército Martin Dempsey, el titular de la Junta de Comandantes en Jefe, y está en un intercambio con el senador Lindsey Graham. El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, aquí en pantalla, culpa de la situación de Irak al-Maliki. Dempsey dijo en la audiencia del Senado que estamos viendo que decía poco que Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que era poco lo que podían hacer para compensar el grado en que el gobierno de Irak ha fallado a su gente. Interesante que lo diga el mayor comandante de alguien que destruyó a Irak. Dempsey confirmó en la audiencia que el gobierno iraquí ha pedido a Estados Unidos apoyo con ataques aéreos contra posiciones de los Peshmerga, pero el general se mostró cauto. Por lo demás, Hagel y Dempsey no quisieron adelantar su postura sobre las opciones militares que podrían ayudar a frenar los avances de los Peshmergas, a la espera de que el presidente Barack Obama trate hoy con los líderes del Senado y de la Cámara las opciones en Irak. Por otra parte, Hagel y Dempsey negaron que en Afganistán, país del que las tropas estadounidenses deben retirarse a finales de 2016, se pueda repetir la situación de Irak, donde 2 divisiones militares y una unidad de la policía, todos entrenados por Estados Unidos, salieron corriendo y desertaron ante la llegada de las milicias suníes. Cumpleaños hoy, vocero de la Casa Blanca. Now that is some good rock and roll. En todo caso, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, tenía trabajo hoy. Estados Unidos no ve grandes trastornos en el suministro de crudo tras el ataque en Irak. Esto es control de daños, ¿no? Para que no suban los precios. La Casa Blanca aseguró hoy que no ha detectado grandes trastornos en el suministro global de petróleo a raíz de la crisis en Irak y especialmente debido al ataque de hoy contra la principal refinería de crudo del país. Dijo en esta rueda de prensa: Rejecting an approach to Iraq security that has sectarian goals. Aparte de los temas de seguridad, estamos supervisando de cerca el suministro global de petróleo y la situación de demanda, y hasta este punto no hemos visto grandes trastornos en el suministro de petróleo en Irak. Respecto a la refinería que fue atacada, tampoco vemos grandes trastornos, porque su producción es para el consumo interno de Irak y había detenido sus actividades hace varios días, según Carney. Los trabajadores extranjeros de la refinería han sido evacuados y, de acuerdo con medios iraquíes que citan a la compañía estatal de petróleo iraquí, vean el quórum, no cabe un alma ahí. La petrolera estadounidense Exxon ha evacuado a la mayoría de su personal en Irak, mientras que la británica British Petroleum ha retirado al 20% de sus trabajadores. Carney no quiso comentar aquí sobre si el gobierno de Barack Obama está planteándose recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que solamente se usa en caso de grandes crisis y que tiene una capacidad de almacenamiento de 727 millones de barriles. Obama recibió hoy en la Casa Blanca, como les mostramos, a los líderes republicanos y demócratas. El portavoz se pronunció así después de que el diario Wall Street Journal y otros medios informaron que Obama ha descartado por ahora la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos contra extremistas suníes en Irak, pese a que el gobierno iraquí pidió a Estados Unidos precisamente el apoyo aéreo. Según el Wall Street Journal, que cita a altos funcionarios estadounidenses,
Es posible que Obama opte por ataques aéreos en el futuro, pero por ahora prefiere evitarlos, en parte porque el Pentágono carece de la información suficiente para poder golpear objetivos que pudieran cambiar la situación en el campo de batalla. Bueno, ¿por qué dicen esto? Porque es una guerra totalmente asimétrica. Los peshmerga se pueden esparcir en esos territorios llanos que manejan bien y no son ni siquiera un blanco rentable para mover semejante armamento. En lugar de ataques aéreos, la Casa Blanca y el Pentágono se inclinan por la posibilidad de desplegar fuerzas de operaciones especiales. La acción militar es un componente de las opciones que el presidente está considerando, dijo el secretario de prensa antes de retirarse. Completísima la Casa Blanca, ¿no? Y aquí estamos en Washington. McCain aboga por la estabilización de Irak. El senador John McCain dijo que el ejército iraquí es incapaz de defender Bagdad. Irak pidió a Estados Unidos apoyo aéreo en la lucha. Yo creo que podríamos ver el tipo de retorno de la situación en Bagdad cuando vimos 4 de 5 y 6 atentados, asesinatos y las milicias chiitas. ¿Qué tipo de trastorno? Pero creo que también que es evidente que no solo es el ejército iraquí, tal como es incapaz de defender Bagdad de la manera muy eficaz, pero la cuestión es si será capaz de volver a tomar las áreas que ya han sido invadidos por los peshmerga, dijo McCain en declaraciones al American Enterprise Institute, cuyas siglas vemos detrás. Este es un ex piloto de combate, ¿no? Derribado, años prisionero en Vietnam. Luego luchó contra un cáncer en el maxilar izquierdo y también parece que lo ha derrotado. Es un duro, tiene los brazos fracturados desde aquella época, no ha podido arreglárselo, por eso levanta los codos de esa manera particular. Cuando se eyectó se lo fracturó. Bagdad dijo que quería los ataques aéreos de Estados Unidos contra los insurgentes liderados por los combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante, es decir, los peshmerga. McCain dijo, la situación política no se puede estabilizar, en mi opinión, con Maliki, porque se ha alejado demasiado de la población sunita. Ajá, estamos hablando de los sunitas que eran los que estaban al centro y que eran los seguidores y de la tribu de Saddam Hussein. Está hilando fino este hombre. Bueno, hasta el gobierno de Maliki ha dependido casi exclusivamente del apoyo de sus compañeros chiitas. En Europa, aquí, otros protagonistas, pero se habla del mismo tema. Merkel subraya la especial responsabilidad de Estados Unidos en Irak. La canciller alemana Angela Merkel subrayó la especial responsabilidad que tiene Estados Unidos en Irak, donde continúan los combates entre el ejército y los yihadistas. Natürlich haben die Amerikaner hier eine ganz besondere Verantwortung. Das merkt man ja auch an den Reaktionen der Vereinigten Staaten von Amerika im Augenblick. Und was Deutschland beitragen kann. Merkel apeló a la responsabilidad de Washington en esta rueda de prensa en la Cancillería tras reunirse con el primer ministro tunecino Mehdi Yuma y descartó que Alemania pueda plantearse intervenir militarmente en Irak. No vamos a intervenir. En declaraciones al Haberhessischen Allgemeinen Zeitung, diario de bastante circulación, el líder del grupo parlamentario conservador en el Parlamento alemán, Volker Kauder, había apuntado ya que la invasión estadounidense obligaba a Estados Unidos a ocuparse de la evolución de Irak. Miren cómo está la Cámara de los Comunes. Hoy es miércoles. El primer británico Cameron pide paciencia e inteligencia en Irak. Sería un error creer que la única solución a estos problemas es el ataque duro y la intervención directa, que podría crear problemas por sí mismo, declaró el premier, desmarcándose claramente de la línea de su predecesor Tony Blair. La respuesta adecuada tiene que ser a largo plazo, recalcó Cameron, minutos antes de una reunión de urgencia de su gabinete para abordar precisamente la peligrosa agenda de la situación en Irak. Tenemos que pensar bien, con paciencia, con inteligencia, el tipo de intervenciones que hacemos, porque estos problemas volverán a aflorar y nos golpearán en casa si no lo hacemos bien. Nadie debe dudar que lo que estamos haciendo y viendo en Siria e Irak a manos del ISIS es la mayor amenaza para la seguridad de Gran Bretaña hoy en día, dijo tratando de llevar agua para su molino. El número de luchadores extranjeros, incluidos algunos del Reino Unido, que no se sabe si son mercenarios o enviados,
podrían intentar volver a nuestro país y convertirse en una amenaza real. Haremos absolutamente todo lo que esté en nuestra mano para contener segura a nuestra población, recalcó Cameron. Y eso significa evitar la salida de gente, arrestar a los que planeen atentados, centrarnos en la seguridad y el esfuerzo coordinado de la inteligencia en esa zona del mundo. Cualquiera sea el caso, la situación y la presión que tiene este hombre ante la opinión pública y ante sus pares de la Cámara es bastante fuerte. Ahora estamos en Irán, Joramabad, y las cosas también se calientan. Irán, oigan bien, advierte que no vacilará a la hora de defender los santuarios chiitas en Irak. El presidente Hassan Rouhani ha advertido que la República Islámica no vacilará a la hora de defender los santuarios chiitas en Irán de cualquier actitud terrorista del Estado Islámico de Irak y Siria. Respecto a los santuarios y de los peshmergas, ¿no? Respecto a los santuarios chiitas de Yadmihmiya, Karbala, Samarra y Najaf, anunciamos a los asesinos y terroristas que la gran nación iraní no vacilará para protegerlos. Lo ha dicho en este acto multitudinario celebrado en la provincia occidental de Lorestán. Rouhani ha explicado que hay muchos iraníes dispuestos a ir a Irak para poner a los terroristas en su sitio. Interesante, ¿no? Tuvieron una larguísima guerra con Irak y ahora están dispuestos a ir a estabilizar Irak. Esta gente sí lee muy bien las soterradas estrategias de Occidente. No es por casualidad que lo está diciendo. Y dice, anunciamos a los asesinos y terroristas que la gran nación iraní, respecto a los santuarios chiitas en Yadmihmiya y Karbala, Samarra y Najaf, no vacilaremos en protegerlos. Esos grupos terroristas y quienes los financian, tanto en la región como en la arena internacional, no son nada y afortunadamente serán puestos en su sitio. Este discurso ha sido televisado y el pasado lunes el secretario de Estado John Kerry planteó la posibilidad de cooperar con Irán para frenar el avance de estos sobre el territorio iraquí, aunque aún no se ha concretado un acuerdo. Cosas veré de Sancho. Eso se llama realpolitik. Pragmatismo increíble del secretario de Estado de Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad iraníes ya se han desplazado a Irak para ayudar al gobierno de Nuri al-Maliki a expulsar a los milicianos del ISIS del país. En la última semana, los peshmergas han lanzado una ofensiva sobre el norte y el centro de Irak, con la que han conseguido hacerse con el control de importantes ciudades, provocando un éxito de chiitas por el temor a ataques sectarios y el riesgo de guerra civil. Por su parte, la Cancillería de Arabia Saudita y el príncipe Saudal al-Faisal ha alertado que el deterioro de la situación de seguridad en Irak, debido al rápido avance del Estado Islámico de Irak y Siria, podría llevar a una guerra civil. La grave situación que está sacudiendo a Irak lleva consigo señales de una guerra civil cuyas implicaciones para toda la región aún no podemos entender. Esto lo ha dicho en el marco de una reunión con líderes árabes y musulmanes en Yihad. Bueno, como pueden ver, esto se complica. Y las consecuencias de las acciones hacen que un país de la potencia que representa Irán, que estuvo en una sangrienta, dolorosa y larga guerra con Irak, ahora está dispuesto a meter la mano hasta el codo en ese avispero que es Irak, porque pesca muy bien las maniobras de desestabilización que han generado las intervenciones de Occidente. Y esto naturalmente les cuesta. Por lo tanto, momento al mapa, señor director. Este enorme país, Irán, potencia nuclear, que estuvo en guerra con Irak, que también iba camino de lo mismo. Recordemos que por algo bombardearon el reactor nuclear. Estuvimos allí después que lo bombardearon. Estuvieron en esta zona en una muy sangrienta guerra durante años. Al final había tanto derroche de ganas de la línea y se llegó a un cierto estancamiento, ¿no? Pero Irán está dispuesto a ir a defender a su enemigo porque sabe que esto puede ser parte de un plan de desestabilizar todo el Oriente Medio por parte de Occidente, y no están dispuestos a que ese juego pase gratis por allí.
Bueno, había una anécdota del frente de guerra del sur de Irak, pero no tenemos tiempo para contarla. Fue muy interesante. Volveremos mañana, Dios mediante. Bueno, no, prefiero ir a un corte. Déjenme ir a un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, porque nos dicen que ahora sí podemos seguir en el aire con el programa completo. Adelante, señor director. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y en las complicaciones ad infinitum del Medio Oriente ahora han aparecido provocaciones que la Autoridad Nacional Palestina dice que no es responsabilidad de ellos. Secuestro de 3 jóvenes israelíes. Eso desde luego indigna a cualquiera en Israel y provoca reacciones, porque si no hay reacciones hay un costo político y eso desde luego no puede aceptarse. Porque nadie en este momento quiere perder el control cuando lo tiene. De manera que vamos a la eterna área del toma y daca, Israel y los palestinos. Abrimos con una información reciente que acabamos de bajar de los servicios satélites y la Autoridad Nacional Palestina, representada por el jefe de gobierno, dice que no hay argumentos para acusarlos a ellos de semejante provocación, ¿no? Secuestrar 3 jóvenes israelíes. Mahmoud Abbas dice que los captores de 3 jóvenes israelíes buscan destruir a Palestina. Los buscaremos para devolverlos porque quienes los capturaron desean destruirnos, dijo el titular. ¿Recuerdan este caballero? ¿Cuántas veces lo entrevistamos? El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo hoy que los captores de los 3 jóvenes israelíes secuestrados el jueves en Cisjordania buscan en realidad destruir a los palestinos. Los buscaremos para devolverlos, lo dijo, con énfasis. Porque quienes los capturaron desean destruirnos. Pediremos cuentas a los secuestradores, subrayó Abbas, en la inauguración de la gran reunión de la Organización para la Cooperación Islámica en la ciudad saudita de Jeddah. Los 3 israelíes, 2 menores de 16 años y un joven de 19, desaparecieron la noche del jueves en un cruce de caminos en la ciudad de Hebrón y el complejo de colonias de Gush Etzion, y desde ese día no hubo noticias de ellos. Israel insiste en que la captura es obra de Hamas y culpa a la Autoridad Nacional Palestina de haber formado a principios de junio un gobierno de unidad con el apoyo del movimiento islamista. Los países miembros de la OCI, ya sean unidos o individualmente, pueden hacer mucho a favor de Jerusalén, a Jerusalén Oriental, desde luego, en esta oscura y grave etapa de su historia bajo la ocupación israelí, indicó el presidente palestino. En Jeddah, Abbas también pidió a los países musulmanes un apoyo serio y firme para proteger Jerusalén Oriental de la judaización y de las agresiones de colonos y extremistas israelíes. Por otro lado, recordó sus permanentes llamados a visitar la Ciudad Santa tienen el objetivo de reafirmar el derecho de árabes, musulmanes y cristianos de ir a rezar allí. Tensión y desplazamiento de las tropas israelíes. Esto indica hasta qué punto se toman en serio esta provocación. Característica cobertura de sus cascos. Y por otro lado, durante la reunión de la OCI, que termina mañana, los cancilleres de los países miembros que van a abordar una amplia serie de asuntos, entre ellos el actual conflicto en Irak, la guerra en Siria y la causa palestina, tomaron buena nota de esto y del ambiente de tensión y la movilización que han hecho las tropas israelíes para tratar de liberar a estos adolescentes. La gente decía, no es mediante la castigo colectivo en Hebrón y en la margen occidental y los prisioneros que van a conseguir mejoras para su gestión y menos para liberar a sus valientes prisioneros, decían algunos.
Otro decía, Netanyahu, Netanyahu, escucha, escucha, Hebrón no se va a dar por rendido. Israel detiene a 51 expresos palestinos. Las tropas israelíes han detenido a numerosos presos palestinos, según indicó el miércoles el ejército israelí, dentro de su frenética búsqueda de 3 adolescentes israelíes desaparecidos que presuntamente fueron secuestrados en Cisjordania. Israel cree que Hamas está detrás del secuestro de los jóvenes. Desaparecieron la semana pasada cuando volvían de un seminario religioso y Israel ha redoblado su presión sobre el grupo armado. Los expresos fueron detenidos durante la noche y también había la réplica de todos aquellos que decían liberen a nuestros prisioneros en manos de las fuerzas israelíes. Manifestaciones de lado y lado que llevaban a un clima de tensión. Mientras tanto, en Damasco, el presidente Bashar al-Assad advierte que el terrorismo puede alcanzar a todo el mundo. Hizo estas declaraciones durante una reunión con ministros norcoreanos de Asuntos Exteriores, como Ri Su-yong y su comitiva, que se encuentran de visita en Siria. El presidente advirtió hoy a Occidente y a los países que apoyan el terrorismo en Siria y Oriente Medio contra el riesgo de que éste se extienda a todo el mundo. Occidente y los estados que respaldan el extremismo y el terrorismo en Siria y en la región deberían aprender la lección de los hechos y experiencias pasadas y darse cuenta de que pueden alcanzar a todo el mundo, sobre todo a los países que los apoyan, dijo el mandatario. Según el presidente sirio, los estados que idolatran la violencia deberían leer historia y comprender que el terrorismo tarde o temprano se volverá contra ellos. That was the first experience ever. Siria anuncia en la ONU doble rasero en el tema humanitario. Así lo dice el embajador permanente Bashar Jafari. Según explicó a los periodistas el embajador de Damasco ante la ONU, Bashar Jafari, su país tiene la voluntad de facilitar el acceso desde el exterior a la ayuda para los afectados por 3 años de hostilidades, pero en alerta por la manera con la que potencias como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y el Reino Unido manejan el asunto. Jafari aseguró a los periodistas que su país está dispuesto a mejorar la asistencia humanitaria a las víctimas, traducida en la entrada de ayuda desde estados vecinos. Ahora, el órgano de 15 miembros, Consejo de Seguridad, son recurrentes las críticas y las propuestas contra Siria. Pero este digno embajador dijo, trabajamos con varias naciones en un borrador de resolución en ese sentido. No sabemos cuándo se presentará en el Consejo de Seguridad, si esta semana o no. Expresó las expectativas de Siria de que se elabore un documento neutral, imparcial, no politizado, destinado a apoyar a la población. Si de verdad hay tanta preocupación por la situación humanitaria, he preguntado a algunos colegas, ¿por qué no mandan sillas de rueda y ambulancias para los que están necesitados de ellas? Una solicitud cuya respuesta siempre supe de antemano, dijo. Jafari recordó que algunas potencias hablan del tema mientras estimulan el terrorismo contra Siria. La prensa, dijo, menciona mucho los ataques y la violencia del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el Oriente, pero la pregunta es, y realmente esta es la pregunta, ¿no? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién los arma? ¿Quién los protege? ¿Quién los entrena? ¿Y quién los ayuda a penetrar nuestras fronteras?, preguntó allí. However, I don't know when this draft resolution would be tabled. I think maybe at the end of this week, maybe not. I don't know. Anka for participating. Yo no sé cuándo esta resolución que está sobre la mesa será aceptada o sometida a votación. Esta semana o quién sabe cuándo. Ankara y Estambul, Turquía. Tribunal turco condena a perpetua a gente como el expresidente Kenan Evren. Aquí hay demostraciones a favor del presidente turco Kenan Evren, que simboliza al Pasha, la oficina de la clase dominante en las viejas políticas turcas, ¿no? Y aquí, Kenan Evren, sus seguidores y quienes no lo siguen están hablando aquí de esta disolución, fue condenado hoy a cadena perpetua y tiene 96 años. Y Shanki Gaya, de 89, también.
Es el castigo impuesto al excomandante de la Fuerza Aérea, Sahinkaya. Evren tiene 96, Sahinkaya 89. Ya recurrieron al fallo del Tribunal Constitucional de Turquía. Durante el régimen militar que se instaló tras el golpe del 1980 y duró 3 años, 50 personas fueron ejecutadas y 500.000 arrestadas. Ahora estamos en Rostov. Y el piloto de jet Alexei Belonov dice: estos nuevos jets han llegado para reemplazar a los viejos Sukhoi 24. Técnicamente son muy superiores, son capaces de dar la respuesta a esta situación en la que nos vemos envueltos. Hay una nueva generación de aviones de ataque, el Sukhoi 34, que ya está lista. La más reciente de estas son los cazabombarderos Sukhoi 34 y arribaron a la región de Rostov, donde entraron en servicio. Luego, también en Luhansk, Ucrania, había expectativa, pero aquí están los nuevos Sukhoi 34 y ya están listos. El piloto Sergei Shturbavin dijo: también es capaz de alcanzar blancos con la máxima precisión a partir de diferentes tipos de maniobra, bajo cualquier condición meteorológica, y sea de día o de noche. Vean que es un biplaza, pero no tándem, ¿no? Van uno al lado del otro. Las más recientes generaciones de aviones de ataque y cazabombarderos Sukhoi 34 arribó a la región Rostov. Ahí serán puestos en servicio. Sukhoi tiene una capacidad de maniobra mucho más amplia que cualquier otro modelo, un techo de 15.000 metros y un rango de distancia de 7.000 kilómetros. Se diferencia de sus predecesores, el Sukhoi 34, debido a su mayor alcance, nuevos equipos de navegación y su nuevo sistema de control de armas. Además cuenta con una de las más grandes cubiertas de vuelo de cualquier avión de ataque, lo que permite a los tripulantes sentarse uno al lado del otro, como vimos, y no en tándem, e incluso ponerse de pie en vuelos de combate especialmente largos. Será para ir y venir del teatro de operaciones, ¿no? Porque en combate nada mejor que el cinturón de seguridad bien ajustado. Pero no deja de ser interesante esta nueva joya de la panoplia de la aviación militar ruso. Mientras tanto, a un nivel más terráqueo, siguen ocurriendo cosas en Ucrania, ya les contaremos. Este es el piloto Sergei, dice, también es capaz de alcanzar blancos con verdadera máxima precisión y sobre cualquier tipo de maniobras. No tiene que estar en una configuración y una posición adecuada, y puede hacerlo bajo cualquier condición meteorológica, y de día o de noche. Un despliegue interesante. Pocas veces se había visto este modelo y por algo lo están mostrando, ¿no? La nueva generación de pilotos de caza y de combate que se preparan para este inusual modelo de alta performance como avión de combate, pero donde los pilotos van no en tándem uno detrás del otro, sino uno al lado del otro. Tampoco es frecuente que muestren la aviónica, claro que aquí está desconectada, pero así como hay viejos instrumentos analógicos, también están los nuevos. Este cazabombardero, dice otro piloto, se diferencia de sus predecesores debido a su mayor alcance. Nuevos equipos de navegación, totalmente nuevo sistema de control de armas y cuenta con una de las más grandes cubiertas de vuelo. Es decir, se refería en esa mala traducción a la cabina, ¿no? Esa cabina, en los viajes largos para ir o venir de un teatro de operaciones, hasta permite ponerse de pie dentro de ella, bastante amplia. No obstante, maniobra y se comporta como cualquier avión de combate de última generación. Lo interesante es la forma de poder interactuar lado a lado, piloto y copiloto. Y en cuanto a su potencia y su ratio de trepada y de maniobrabilidad, es impecable. Luhansk, Ucrania. Los prorrusos reportan la muerte de 100 personas en Lugansk. Están escaseando los féretros.
Han muerto alrededor de centenar de personas entre milicianos y población civil en las últimas 24 horas en los combates en Lugansk. Las fuerzas ucranianas informaron hoy de la destrucción de 2 puestos de control de los milicianos en las afueras de la capital de la región y de un ataque con artillería a las bases de los rebeldes en la localidad de Diakovka y también en Lugansk. A su vez, Shastie, en las afueras de la capital, fue arrebatada ayer por la Guardia Nacional de Ucrania a los insurgentes en el avance de las fuerzas gubernamentales hacia Lugansk, bastión de la rebelión prorrusa de 500.000 de habitantes. Todas las carreteras bloqueadas. A su vez, los rebeldes aseguraron que recuperaron hoy la población de Luganskaya, puesto fronterizo con Rusia, en las afueras de la capital. El enemigo se ha retirado del pueblo. Su estancia en este núcleo se ha saldado con muchos muertos y mucha ruina, decía este hombre. Y esto se explicó a las agencias locales un portavoz de la autoproclamada República Popular de Lugansk, que se ha declarado independiente de Ucrania. Precisamente en Lugansk murieron ayer 49 soldados ucranianos tras ser derribado el avión de transporte que viajaban cuando iba a aterrizar en el aeropuerto local. Recuerdan que se lo mostramos, ¿no? Estaba en final corto, imposible maniobrar con un avión tan pesado, y con una vieja ametralladora lo derribaron. Según fuentes, de la mayoría de los cadáveres identificados no son de eslavos. Selesnyov insinuó que entre los milicianos muertos había muchos caucasianos. Por otro lado, el portavoz de la operación terrorista lanzada por Kiev contra los insurgentes, Vladislav Selesnyov, aseguró que las fuerzas aéreas del ejército ucraniano han matado a más de 50 milicianos. Siguen las manifestaciones, protestas en Ucrania. Sergei dice: han venido en busca de un acuerdo. Bombardear es fácil, pero el camino para salir de esto no puede llegar sin un acuerdo. Miles de personas marchan en Donetsk contra operaciones en Kiev. Hitos, hartos de las ofensivas del ejército ucraniano, los residentes de la ciudad oriental de Donetsk tomaron las calles de la urbe para manifestar su descontento por la situación vigente. Ucrania, Poroshenko, está sentado para buscar acuerdo con los líderes de Donetsk. Pero lo que tienen que hacer es parar esta guerra. Eso es lo que tienen que hacer, gritaban allí. Entre los participantes en la protesta había unos 3.000 mineros del carbón provenientes de varias regiones del este de Ucrania. Entonces, junto a otros manifestantes, gritaban lemas de "no más guerra". Y por otra parte, algunos decían: el presidente de Ucrania, Poroshenko, declaró el miércoles que ordenaría en breve un alto al fuego temporal hasta el momento en que los manifestantes prorrusos entregaran las armas. En reacción al anuncio del mandatario ucraniano, Miroslav Rudenko, portavoz de la autoproclamada República Popular de Donetsk, lo rechazó de plano y aseveró: ¿por qué tendríamos que entregar las armas? No confiamos en Poroshenko. Estamos en Kiev y aquí le dan la bienvenida precisamente al presidente Poroshenko con una parada militar. Poroshenko dice aquí que ordenará en breve un alto al fuego unilateral en Ucrania. Este anuncio se produce después de que el Kremlin indicara el martes por la noche que Poroshenko había hablado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre un eventual alto al fuego. En su plan, el presidente ucraniano insta a Putin a reconocer oficialmente a los nuevos dirigentes del país tras la caída de la administración prorrusa a finales de febrero. En el plan de paz que presentará aquí, Poroshenko prometió también la amnistía a aquellos que depongan sus armas y a aquellos que no cometieron crímenes graves. En su plan de paz, como dijimos, insta a Putin a reconocer oficialmente a los nuevos dirigentes del país. Por otra parte, el Comité de Investigación ruso anunció este miércoles un proceso contra el ministro del Interior, Avakov. Estos son gasoductos y oleoductos que han sido volados en Ucrania. Explosión de gasoducto podría ser atentado terrorista, dicen. No hay duda de que aquí se usó mucho material explosivo. Exactamente un día después de que Rusia cortara el suministro de gas a Ucrania, una de las líneas de distribución de combustible explotó en el centro de este país. Según diversos reportes, a eso de las 11:45,
gigantesco estallido afectó el gasoducto Urengoy-Pomari-Uzhgorod, que une a través del territorio ucraniano el norte de Siberia Occidental con varios países de Europa Central y Europa Occidental. Esto sí puede afectar el suministro definitivamente. Bomberos de la región de Poltava, donde ocurrió el hecho, llegaron al lugar e informaron que no se registraron heridos pese a la enorme magnitud de la explosión, que según testigos generó una llama de 200 metros de altura. Y ahora obviamente estamos en Brasilia. Estados Unidos recibe a Joe Biden, el vicepresidente, y dijo que las relaciones de su país con Brasil están muy bien al llegar al Palacio Presidencial de Plan Alto para la reunión con la mandataria brasileña Dilma Rousseff. Biden, que pretendía lucir bastante relajado, hizo el comentario a periodistas poco después de entrar a la presidencia por una puerta lateral, escoltado por una decena de miembros del batallón de dragones de la Independencia, y mientras esperaba el ascensor que lo llevaría al gabinete de la jefa de Estado. El vicepresidente de Estados Unidos, que ayer asistió a la ciudad de Natal a la victoria de la selección de su país por 2-1 sobre Ghana, pretendía aprovechar su visita a Brasil para recomponer la relación bilateral tras el no arreglado escandalazo del espionaje a la propia jefa de Estado que lo recibe, destapado por el ex analista Edward Snowden. Biden será recibido por Rousseff después de trasladar al Palacio de Yaburu, la residencia de la vicepresidencia brasileña, para una reunión. Y luego, Colombia. Dios los cría, ellos se juntan. Colombia, Juan Manuel Santos, en cálida recepción. No olvidemos que Colombia tiene 7 bases estadounidenses en su territorio, ¿no? Y por supuesto, carta blanca para que se movilicen por allí todas las tropas de ese país. Juan Manuel Santos y Joe Biden. Agradecerle al vicepresidente Biden y al gobierno norteamericano su apoyo al proceso de paz. Me lo ha reiterado, es algo para nosotros muy importante. Estamos en una fase que ellos saben que es fundamental, y el apoyo de Estados Unidos a este proceso lo consideramos de inmensa importancia. Y repasando todos estos asuntos, el tema... Biden, por su parte, afirmó que los lazos comerciales que se han ensanchado entre ambos y en la política de seguridad fueron los temas predominantes del encuentro, pero energía y tecnología también salieron a colación. Los esfuerzos de Colombia, dice, podrán beneficiar a toda la región, y doy gracias a Santos por su actitud progresista. Nuestra relación se ha ido ensanchando sobre varios frentes: energía, política, salud, medio ambiente, que fue lo discutido hoy. Durante la reunión diplomática repasaron la agenda con Estados Unidos y se prepara una futura visita de Santos a Washington, donde se encontrará con el presidente Barack Obama. Previamente Biden visitó Brasil, donde se reunió, como lo hemos mostrado, con la presidenta Rousseff. Y aquí Biden cierra su visita a Colombia, y con esa apretón de manos vamos a pasar a algo más cercano a nosotros, como lo es el arribo a Veracruz, los Estados Unidos mexicanos, de nuestro embajador sin fronteras, y todos los grandes veleros de velas Latinoamérica. Continuaron sus recorridas por las tierras de Pancho Villa y Emilio Zapata, luego de una travesía de 7 días de navegación y 680 millas náuticas navegadas, arribaron a Veracruz. Y esto, naturalmente, está aquí, en el Golfo de Campeche, Veracruz. Y allí, Velas Latinoamericanas va a compartir con la celebración con los hermanos latinoamericanos el arribo a este importante puerto mexicano, que se inició con un desfile naval frente a la localidad de Punta Mocambo, revista naval que se realizó a bordo del buque insignia de la Armada Mexicana, el ARM Papaloapan, por parte del almirante Vidal Soberano Sanz, secretario general de Marina, acompañado por su alto mando naval y autoridades civiles. Esto lo acabamos de recibir, Los buques atracaron en el puerto de Veracruz, donde fueron recibidos con gran alegría y bailes folclóricos. Nuestro embajador sin frontera
Fue recibido por una representación de la comunidad venezolana residenciada en México y por el general de brigada Miguel Enrique Brito, agregado de defensa de la República Bolivariana de Venezuela, acreditado ante los Estados Unidos de México. Se tiene previsto que los grandes veleros permanezcan en este puerto 5 días. Van a disfrutar bastante los tripulantes después de esta larga navegación. Bueno, no veo nada en los monitores de nuestros servicios satelitales que mejoren lo que acabamos de mostrarle a ustedes. A la tripulación del Bravo Eco 11 que nos ve vía satélite, Bravo Zulu y buen viento y buena mar cuando les toque volver a hacerse a ella. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.